esta integral definida la encontramos sin ningún problema, simplemente integrando. Yo creo que esto todos lo tienen. X a la cuarta menos 4x y luego evalúo de 2 a menos 2. Y aquí desafortunadamente, como esta función no es impar ni par, no puedo facilitarme el cálculo de esta integral definida. Entonces aquí no me queda otra que... si quieren entregar el challenge, ahorita es el momento. Ahí Héctor está corriendo contra carrera. Entonces aquí tenemos que evaluar, digamos, 16 menos 8. Y luego menos 2 a la cuarta es 16. Y luego aquí tendríamos más 8, porque menos 4 por menos 2 es más 8. Entonces, como encontraron ustedes, 8 menos 24 es menos 16. Entonces, esta claramente es una integral definida con valor negativo, puede pasar. Entonces, digamos, si uno bosqueja la región, que ahorita la voy a bosquejar un poco rápido, les quedaba algo como así. Sigue siendo negativa en menos 4 y luego en x es igual a 1, es cuando pasa por el intercepto. Entonces, la gráfica de esta función es como la gráfica de una función cúbica. Entonces aquí vamos a tener dos pedacitos, un pedazo donde el área va a ser positiva y otro pedazo donde el área es negativa. Bueno, ahorita podrías entregar la primera parte, Héctor. ¿Yo? Sí. Es que la primera parte es la que estoy. Entonces solo te va a permitir entregar la segunda parte. Sí. Porque si no... Bueno. Entonces, digamos, claramente esto no representa el área de la región. Muy bien. No, sí, así está bien. Solo entréguelo antes de que resuelva el problema. Entonces, en este caso, ¿qué hago para encontrar el área de la región? Se separan los dos. Entonces, integro primero de menos 2 a... Bueno, aquí sería... Aquí es 1. De menos 2 a 1. Esta función. Y luego de 1 a 2, esta misma función. Bueno, aquí me falta el dx. Solo voy a agregar el dx. Sí. Entonces, como aquí la función es negativa, para garantizarme que esta parte me quede positiva, agrego un signo menos. Entonces, con esta forma, o como mencionó Juan, podemos hacer el valor absoluto también para encontrar el área. Pero recuerden que con una función valor absoluto siempre hay que descomponerla en su parte negativa, la parte positiva. En la parte donde es negativa se agrega un signo menos, y en la parte donde es positiva se agrega un signo más. Entonces lo más fácil es así, ya sé que aquí el área es negativa, la multiplico por un signo menos para que tenga respuesta positiva. Y entonces luego ya lo que hago es que vuelvo a utilizar esta misma antiderivada, pero ahora la tengo partida en dos pedazos. Entonces tengo menos, integro acá, x a la cuarta menos 4x y evalúo de menos 2 a 1. Aquí tal vez voy a agregar un paréntesis para decir que todo este resultado se tiene que multiplicar por menos 1. Y luego hago otra vez esta integral y le evalúo de 1 a 2. Entonces aquí tengo x a la cuarta menos 4x. Y ahora ya evalúo. Entonces yo creo que la primera parte me queda que menos 3, cuando el límite superior es 1. Entonces menos 3 menos... Y luego evalúo aquí en menos 2, entonces me queda 16 más 16 más 8, lo cual es igual a menos 24. Bueno, es igual a 24, pero como aquí tengo un signo menos, entonces solo verifiquen conmigo y les quedó aquí la primera integral 27. Siempre se hace al intercepto en x, ¿verdad? Sí, el intercepto en x, sí. Muy bien, excelente. Entonces, como pueden ver, aquí el área inicialmente es negativa, pero
precisamente multiplico por un signo menos para que se vuelva positiva. Entonces esto quiere decir que toda esta área de color marrón es igual a 27. Y luego esta otra es la más fácil. Aquí nos queda 16 menos 8 es igual a 8. Y luego menos, yo creo que nos queda 1 menos 4 menos 3, lo que queda 11. Sí, excelente, muy bien. Entonces aquí queda 11. Porque quiero que encontrar el área, entonces el área siempre es positiva. Entonces incluso algo que vamos a ver con los problemas de áreas es que si esta área es negativa, en realidad la función superior es el 0. Entonces esta área tiene que ser 0 menos f de x. Entonces ese menos es el que te vuelve este resultado de negativo a positivo. Claro, o sea, digamos por así decirlo, si está bajo del eje X, Ajá. se pone menos. Sí, se pone menos. Entonces aquí digamos el área salió 38. Entonces yo creo que varios de los que entregaron el challenge lo tuvieron aquí el 38. ¿Pudiste llegar al 38, Héctor? Sí. Así muy al... Sí, como el gol de Neymar, pues ya incluso el tiempo extra ya había vencido, pero todavía el árbitro... Y si Héctor y yo pusimos 27 más 11 igual a 36. Creo que 9 puntos. Que Hicieron lo más difícil. es que teníamos la final del 16 y Muy bien. Ahora tenemos este segundo problema. Lo más interesante de este problema es tratar de identificar qué tipo de curvas son estas. Entonces, si se recuerdan, digamos, aquí tengo y es igual a 36 menos x al cuadrado. Entonces podemos decir que y al cuadrado es igual a 36 menos x al cuadrado. Entonces aquí esta curva va a ser igual a y al cuadrado más 36 al cuadrado es igual a 36. Entonces, ¿qué tipo de curva es esa? Sí, es semicírculo, pero... bueno, aquí todavía es medio círculo. Esta otra este sí es cuarto de círculo. Entonces aquí, digamos, grafico un círculo de menos 6 a 6. A ver si me queda el círculo de la mejor forma posible, así como por aquí va a estar. Muy bien, por aquí vamos a decir que está el 6. Y luego graficamos este otro. Este otro cuesta un poquito más, pero la idea es que si empiezan en x es igual a 6, el valor de y es igual a 4. Entonces aquí va a estar más o menos este otro. Y luego observen que cuando x es igual a 10, esta función va a ser igual a 0, porque tengo 16 menos 16. Entonces, aquí lo estoy haciendo un poco rápido, pero la idea es que este también es la ecuación de un círculo, solo que el centro está en el punto 6,0 en vez del 0, en vez del origen. Pero igual la idea es la misma. Entonces, digamos, aquí ya tengo este problema. Esta es mi región, se compone de dos segmentos de círculo, por así decirlo. Y ahora este era un problema conceptual y vamos a tener que felicitar a Marcelo porque encontró el área de la región utilizando sustitución trigonométrica. Se fue por el camino más difícil. Creo que también lo hizo. ¿Quién? ¿Boris? No, ¿Juan? Yo lo pensé, pero me dio un poco de pereza hacerlo. Creo que está la fácil. Sí. Bueno, pero ya en un mes ya lo vamos a poder hacer y no va a ser un poquito largo, pero no es tan difícil. Pero qué bueno que ya se metieron a explorar esto. Entonces, si solo queremos plantear la integral que va a encontrar esta área, ¿cuál sería la integral definida? Entonces, digamos de dónde integro a dónde integro y digamos cuál función. Primero de menos 6. Ajá. Y la escribo esta tal como está. Pero si ese es par, se puede... Sí. Ajá, excelente. Buena estrategia. Todavía esta se puede simplificar un poquito más. Y luego este otro círculo sería la integral de 6 a 10. Y esta última, hacerla con sustitución trigonométrica, sí es todavía más difícil.
Entonces, como mencionó Rafael, aquí podemos simplificar esta como es par la integral de 2 de 0 a 6 de 36 menos x al cuadrado de x. Si pusieron esta otra, está re bien, excelente. Ahora, muy bien, vamos a encontrar el área. No vamos a hacer sustitución trigonométrica, sino solo miremos qué tipo de figuras son estas. Todas estos, este es una media circunferencia. ¿Sí? Ahí saco 2 porque es como que área. Ajá, es área, sí. Sí, entonces en vez de integrar de menos 6 a 6, estoy integrando de 0 a 6, pero duplico el resultado. Entonces, si tengo media circunferencia, ¿cuál es el área de media circunferencia si su radio es 6? Ajá, radio al cuadrado dividido 2. Entonces este es el área de este primer círculo. Luego este otro es un cuarto de circunferencia. Ajá. Y solo que aquí el radio es igual a 4. Incluso este círculo está un poco fuera de escala. El 10 yo creo que tendría que estar más como por acá. Pero igual escribámoslo. Entonces aquí el área del círculo completo es pi r cuadrado. Pero ahora tengo que dividir dentro de 4. Entonces aquí tengo 36 dividido 2, que yo creo que les quedó 18 pi. Y luego más 4 pi. Y todo esto es igual a 22 pi. Entonces, ¿alguien obtuvo 22 pi? Ah, muy bien, bien. Que los demás se animaron a hacer el challenge. Pero hiciste por lo menos la gráfica. Te quedaron como dos círculos. Sí, ese problema sí es más difícil. Encontrar la intersección entre dos círculos ya es un problema algebraico un poco complicado. Hay veces que se puede hacer y te queda cabal, pero otras veces la solución que te queda es una ecuación cuadrática medio incómoda. Entonces, ¿alguien más se animó? ¿Estás? ¿Aquí? Este, sí. El primero. Veamos. Ajá. Abajo de no representa el área de la región. Ajá. Abajo de porque hay que dar ese intersecto. Ajá. Y la gradía, no fuera graficado. Ajá. Sí, si uno no grafica, sí te costaría saber si realmente esto representa el área o no. Una pista, tal vez por lo que no representa esto un área, es porque el valor es negativo, y si el área por definición siempre tiene que ser positiva. Entonces es una pista, pero lo mejor es viendo la gráfica y que hay área negativa. Entonces, vamos a empezar, digamos, hoy con otro tema que es más que todo donde el que va a vincular, ¿cómo se llama? Cómo la derivada y la integral interactúan una con otra. Que ese es el que es conocido como el teorema fundamental del cálculo. Ahorita la clase de hoy se va a volver un poquito teórica, pero ya pasando de esta clase teórica podemos seguir enfocándonos en aplicaciones de la integral definida como área y distancia y desplazamiento, y cómo la integral indefinida de una función nos permite pasar de la aceleración a la velocidad y la velocidad al desplazamiento. Entonces, ahorita este teorema es muy bonito, tiene dos partes y las dos partes se complementan una a la otra. La segunda parte, curiosamente, ya la hemos visto, pero es que porque quería familiarizarlos a ustedes primero con cómo evaluamos integrales definidas y luego ya podemos ver qué otros resultados importantes hay. Incluso voy a escribir las dos partes, una a la par de la otra. Entonces, la primera parte nos dice lo siguiente: si la función es continua en el siguiente intervalo cerrado, vamos a obtener lo siguiente. Evalúo mi integral definida de a de x
Ahorita para propósitos de esta propiedad, como mi límite de integración es una variable, voy a utilizar otra variable para integrar, para que no se confunda de que bueno, estoy integrando respecto a una variable y luego evaluando con la misma variable. Entonces aquí estoy usando otra variable de integración, que esa es como una variable temporal. Media vez evalúe ya la antiderivada de esta función y la evalúe en y en x, esta variable temporal desaparece. Pero ahorita hay un paso más. Y el paso que vamos a tener aquí es qué sucede si derivo una integral de una función. ¿Qué es lo único que me va a quedar? Ajá, f de x. Entonces esto es por eso es que les decía, si pensamos a la integral como una antiderivada, la derivada de la antiderivada tendría que ser la función original, porque se cancela la integral y la función. Entonces este es un resultado muy importante. Se mira relativamente obvio, pero realmente comprobar este teorema fundamental toma su tiempo, hay un montón de detalles técnicos. El único detalle que sí me gustaría aclarar es que la función sea continua en el intervalo, porque si es discontinua, entonces este intervalo de integración lo tendrían que partir en las partes donde es continua la función. Entonces aquí el único requerimiento es que la función sea continua. La segunda parte, como les había dicho, ya la habíamos visto. Tiene condiciones bastante similares a... ¿Cómo se llama? A la primera, solo que como aquí ya tenemos números, aquí los límites de integración son fijos. Entonces el segundo nos dice cómo evaluar integrales definidas. Entonces la manera como evaluamos integrales definidas es que encuentro la antiderivada y luego evalúo la antiderivada en el límite superior y la sustraigo en el límite inferior. Entonces el primer teorema, con la primera parte conecta derivadas e integración, y la segunda parte ya les dice de manera explícita cómo evaluar integrales definidas sin necesidad de andar dependiendo de las sumatorias de Riemann. Entonces estos dos son las dos partes y digamos ahí tienen consecuencias muy importantes estas dos partes de este teorema. Les voy a poner aquí consecuencias del teorema fundamental del cálculo. Lo primero, claramente, digamos, conectan el cálculo integral con el diferencial. El cálculo diferencial con el integral. Yo tenía un profesor que tenía una broma con esta forma para recordarse el teorema fundamental del cálculo. Hay unas funciones que cuesta derivarlas y hay otras funciones que cuesta integrarlas, entonces se integran de manera aproximada. Entonces él decía, bueno, tengo un método para resolver integrales derivando y tengo otro método para encontrar derivadas integrando. Pero precisamente se aprovecha de esas dos propiedades porque cabal esta primera parte les permite pasar del cálculo diferencial al integral. Entonces, otra consecuencia que podemos ver es que la derivada y la integral se cancelan entre sí. Entonces, piensen estas dos operaciones como que fueran una inversa una de la otra. Yo creo que como es indefinida, sí me puedo aprovechar de no escribir el f de t. Entonces, digamos, ¿a qué me refiero con que las dos se cancelan entre sí? Si encuentro la integral de una derivada, ¿a qué creen que es igual la integral de una derivada? Ajá. Aquí solo por detalle técnico se agrega una constante, porque recuerden que la derivada de una constante es 0. Y ahora la integral de la derivada de una integral también es igual a la función. Pero no se pone más C, ¿o sí? Bueno, aquí no es necesario, porque aquí digamos cuando uno integra acá, uno tiene f mayúscula de x más c,
y al derivar es el f de x mayúscula más c, la constante de integración se va. Entonces aquí sí nos salvamos de no escribir la constante. Entonces esto es así, se cancelan entre sí, estas dos piénsenlas como una inversa de una de la otra. Y la tercera consecuencia que hay, pero esta es un poco obvia, es que podemos evaluar integrales solo utilizando antiderivadas. Entonces se pueden evaluar integrales utilizando antiderivadas y no sumatorias, porque el problema de sumatoria es sumamente largo, no termina uno nunca. Un poquito de fútbol. Entonces ahorita, digamos, vamos a ver cómo hacer un poquito de cálculo, de calcular derivadas de funciones que se definen por integrales. Este tema va a ser relativamente corto, más que todo vamos a ver ahí unas funciones bien extrañas que no se pueden integrar. Y por cierto, antes de ver este problema, se puede integrar también en Desmos y de la manera más trivial. Entonces miren, acá si uno escribe int, les crea el operador de integración. Si quieren la integral indefinida no ponen límites de integración, pero si quieren encontrarla, entonces ponen aquí -2 y luego vieron que aquí hay como un cuadrito gris, entonces escriben esto y ni siquiera hay necesidad de volver a escribir esta función, sino solo escriben el f de x y luego miren acá les da -16. Entonces ahí ya tienen la integral. También pueden obtener la derivada. Y pero no me dijo cuál era la derivada, solo me la graficó. Yo creo que hay otra forma para que les dé la expresión de manera implícita. Y más bonito, hasta pueden graficar la ecuación de la recta tangente. Entonces digamos que queremos encontrar la ecuación de la recta tangente en A es igual a 3. Entonces la ecuación de la recta tangente es f paréntesis de A más f' de A por x menos A. Solo que aquí no se mira porque desafortunadamente la recta tangente la tengo muy por acá arriba. Sigamos alejándonos. Ahí está, sí está medio alta. Entonces mejor hagamos algo, escojamos una recta tangente más baja. Entonces pueden ver que incluso aquí tienen un slider. Entonces aquí está la recta tangente en 1.1 y si seguimos jugando aquí pueden ir viendo cómo va cambiando la recta tangente. Pero esa es secante. Esta solo es tangente en -0.6, pero como les decía, hay veces que esta recta tangente, peor si la función va cambiando de creciente a decreciente, en algún momento también va a tocar este otro punto. Entonces hay veces que para que esta solo se mire como tangente, uno tiene que agregar la aclaración de que uno tiene que estar bien cerca de la función, del punto x es igual a -0.6. Entonces hay veces que uno hace la trampa de que, bueno, acerquémonoslo demasiado y aquí se mira como tangente. Si después se cruza en otro punto de la gráfica, ya es otro problema. Entonces todo esto se los voy a compartir. Vamos a poner aquí sign in Google y se lo va a mandar a alguien y tal vez alguien se lo puede mandar al resto de personas. A ver, miremos integral y tangente y pueden jugar con este jueguito. Vamos a ver aquí, copy, Dios mío, bueno, creo que se los comparto después. Aquí ya voy llegando. Ay, Dios mío. Ustedes están en la y Dios mío, está muy tardada la compartidera. A ver.
Ahí está. Y ahí pueden jugar con... Bueno. Ahí me avisan cuando les llegue. Entonces ahorita vamos a trabajar con este ejemplito. Nítido. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la derivada de f de x. Entonces digamos aquí como encuentro la derivada de f de x. Tenemos primero que encontrar la integral. Entonces digamos antes tengo que ver para qué es igual esta función f de x. Entonces digamos cuál sería la integral de esta función. 1/3 de... Ajá. Y evalúo de a x, donde a es una constante. Entonces luego, ¿qué sucede cuando evalúo esta integral definida? ¿Esa es la misma función? Sí, estoy integrando esta f de x. Estoy integrando t al cuadrado de a x. Sí, es que lo que pasa es que no puedo derivar de inmediato porque como tengo la integral, necesito encontrar primero la función de manera usual. Pero esa función va a quedar igual, ¿no? Al final nos va a quedar igual, entonces por eso van a ver que ahorita este paso que estoy haciendo es correcto, pero es un poco tardado, porque ok, ya encontré a que es igual f de x, pero como tengo que derivar, entonces a la hora de derivar me queda x al cuadrado más 0. Entonces lo bonito del teorema fundamental del cálculo es que en algún momento pueden realizar esto sin necesidad de integrar la función, sino simplemente dicen, bueno, f' de x es igual a la derivada de la integral. Es constante, ¿verdad? Sí, es constante, sí. Vamos a poner aquí de manera rápida que a es un número real. Y bueno, sería x al cuadrado. Lo único es que hay que cambiar el... Yo me recuerdo que había visto en una publicación que ese, como que el dt o el d que significa que está a la par es la derivada. Sí. Entonces se puede tomar así en lugar de como que es ajenas. Sí, se puede, y ahorita incluso vamos a hacer esto ahorita con unos problemas donde los límites de integración ya se vuelven más interesantes, que estamos integrando esta función de x al cuadrado a e a la x. Entonces ahí el teorema fundamental del cálculo se va a ir extendiendo poco a poco. Pero entonces observen que eso ahorita lo pueden ver, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo algo tan extraño como esto? Hay varias funciones que no se pueden integrar de manera exacta. Y una de ellas la van a estar usando en estadística, que es la distribución normal. Como la siguiente. Entonces, en algún momento, digamos, quieren ustedes encontrar la probabilidad de que un evento ocurra si la distribución es normal, tiene media 0 y varianza 1. Entonces piensen esto como que quieren medir un error y bueno, ¿cuál es la probabilidad de que mi error esté entre menos 1 y 1 o menos 2 y 2 si tiene esta dispersión? Entonces la forma como encuentran este error es por medio de una integral. Entonces digamos, esta pueden integrarla, por ejemplo, de 0 a x o de menos x a x, con lo que ustedes quieran, y la idea es que ahorita voy a escribir esta función. N es la notación que una vez se utiliza para decir distribución normal, media 0 y varianza 1. Entonces esta es notación de estadística que aquí no escribió, no, N es de esta incluso no es N, esta es más como nu. Es una nu, es una n griega, porque para no confundirla con n de tamaño de muestra. Entonces la idea es que si quieren encontrar esta probabilidad, me falta dividir dentro de la raíz cuadrada de 2pi. Si quieren integrar esta función, van a ver que esta función no se puede integrar, sino que nos va a quedar algo que no se puede integrar.
Entonces el problema es que, bueno, podemos todavía hacer un poco de cálculo con esta función. Sí podemos hacer un poco de cálculo. Por ejemplo, digamos, si quisiera derivar la probabilidad de que ocurra un evento con una distribución normal, ¿a qué sería igual P' de X? Sí, a todo esto, con la única aclaración de que aquí voy a reemplazar T por X. Entonces aquí interesantemente, a pesar de que no puedo integrar esta función de manera exacta, todavía me da, ¿cómo se llama? Todavía puedo hacer derivadas. Y solo para que se convenzan de que esta función no se puede integrar, vamos a ver qué nos dice Wolfgang Alpha. Hay veces que Wolfgang Alpha les dice que la integral sí es una función, pero no es una función tan común. Entonces quiero integrar e a la menos t al cuadrado dividido 2, vamos a poner exp. Sí, a ver que nos dé la respuesta Wolfgang Alpha, si es que puede. Entonces miremos qué sucede acá. ¿Vieron qué les da aquí? Les dice que la respuesta es una función ERF. Entonces uno dice, uy, pero ¿qué es esta función ERF? Bueno, yo creo que ahí... Entonces esta función... Uy, ¿qué pasó acá? Vamos a escribir aquí a qué se refieren con la función ERF. Ahí. ¿Qué es eso? Es que eso quiero averiguar porque esa función es la función error. Entonces era como que ha de ser una función bien externa. ¿Vieron cómo Wolfgang Alpha no nos resolvió el problema? Les tengo malas noticias. ¿Vieron cómo está definida la función ERF? En base a la misma integral. Entonces lo único que dijo, sí, la respuesta es la función ERF, pero la función ERF la están definiendo en términos de la integral. Entonces aquí obviamente esta función no existe en el sentido usual que nosotros tenemos pensado. Y ese es un bonito tema para trabajarlo con aproximaciones, aproximar los valores de esta función, y mejor no. Entonces lo interesante es, en algún momento se han preguntado ustedes cuando trabajaban en estadística por qué habían tablas de la distribución normal. Sí, hay una clase Tablona, sí, porque como esta integral no es exacta, entonces lo único que nos queda son tablas. Ahora afortunadamente ya tenemos Excel. Entonces vieron, aquí estamos tratando de encontrar esta área que fue la que escribí acá. Entonces como no es exacta la respuesta, no tenemos una función exponencial, aquí uno tiene que andar viendo en la tabla y todo. Bueno, las buenas noticias que les tengo a todos ustedes es el curso de estadística que van a tener que llevar el siguiente semestre. Yo creo que estadística 1, data science, ahí tienen varios nombres. Ahí lo que vamos a hacer es que en vez de que utilicemos tablas como vieron aquí que están usando en esta clase, ya en Excel o en R o en Python van a trabajar con la función ERF y eso ya les va a calcular las probabilidades. Entonces ahí esto fue más que todo una cápsula informativa. Entonces ahorita regresemos a los ejercicios todavía trabajables. Y en este curso no van a tener que lidiar con ninguna integral que no se pueda encontrar de manera exacta. Hay otro curso que se llama métodos numéricos, que es donde se pueden evaluar estas integrales que no tienen respuesta exacta. ¿Cómo se hace? Se aproxima, digamos, la integral, pues, otra vez con sumatorias de Riemann. Entonces la forma como uno calcula estas probabilidades es que uno la parte con intervalos de longitud de ancho de x y altura e a la menos t y al cuadrado dividido 2. Y lo único es que uno tiene que escoger como 100 rectángulos, 1000 rectángulos. Uno se puede portar más sofisticado porque hay unos métodos más exactos, por ejemplo usar trapecios en vez de rectángulos que da más exactitud, o usar algunas curvas cuadráticas. Entonces ahí empieza a haber regla de Simpson, regla del trapecio, pero eso es demasiado para este curso.
Entonces ahí solo queremos derivar las siguientes funciones. ¿Cómo se animan a derivar esta función? ¿Aplicamos el teorema fundamental del cálculo o hacemos todo el paso de integrar de manera definida y luego derivar? Bueno, hagamos los dos. El primero, ¿cómo sale con teorema fundamental del cálculo? ¿Cómo saldría con teorema fundamental del cálculo? Ajá, 3 raíz de x. Entonces esta es forma 1. La segunda forma es integramos y luego derivamos. Entonces, ¿a qué es igual esta integral definida? Esto piénsenlo como un 3 por t a la 1 medio. Entonces la potencia en cuanto a la tenemos que subir en 1. Entonces 3 por t a la 3 medios. Y luego, ¿qué coeficiente vamos a tener con el t a la 3 medios? 3 dividido 2, pero en el denominador. 2 tercios, sí, pongámoslo mejor como 2 tercios. Entonces se evalúa en A y en X. Sí, entonces estos 3 se cancelan. Entonces se evalúa aquí 2 por X a la 3 medios menos 2 por A a la 3 medios. Entonces luego derivo. ¿Qué sucede cuando derivo? Esta es una... Ajá. 3 por raíz de X o 3 por X a la 1 medio. Entonces, como pueden ver, obtienen la misma respuesta. Lo único es que claramente el teorema fundamental del cálculo es superior. Aquí tenemos otra función que, si en algún momento tienen que ver con transmisión de señales electromagnéticas, van a tener que lidiar con esta función. ¿Sí? El ASI, ¿no? Porque es constante. Es constante, sí. Sí, el ASI no te dicen en función de X, uno la asume como una constante. Pero si en algún momento puede agregar sin ningún problema la instrucción que una A o una B es constante para evitar ambigüedad. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué hacemos con este otro? Sí. Si tuviéramos aquí un t, todavía podemos integrar esto como un coseno de pi por t dividido 2. Tal vez tengamos unas constantes con que lidiar, pero aquí sí lo único que nos queda es el teorema fundamental del cálculo. Y no hay necesario hacer tanta justificación. Entonces miremos si Wolfram alfa puede hacer este problema. Ahora, si en algún momento no quieren que me ponga a jugar con Wolfram alfa, solo díganme. Es que es bonito ver cómo reaccionan estos programas con estas integrales tan extrañas. Pi t cuadrado dividido 2, yo creo que eso está bien. A ver, espero que no me den una respuesta tipo Cantinflas. Esa respuesta, ¿qué es esta S? Esto sí, qué haraganes, díganme cuál es ese. Ni siquiera me pusieron el nombre. Esa es la integral de Fresnel. Aquí tiene la definición. Pero ya vieron otra vez, me dieron definición cantinflesca. Me dicen que esta integral de Fresnel es la integral de seno de 1 partido 2 pi por x al cuadrado. Entonces eso no me está resolviendo el problema. Eso no se puede, entonces. No, esta solo se puede de manera aproximada. No, nosotros solo calculamos la derivada. Bueno, pero bien, entonces ahí están descubriendo que hay varias funciones que no se pueden integrar. Y está esta última tal vez se puede integrar. Tal vez si alguien se anima a ser explorador, les puedo pedir que integren esta función por medio, yo creo que es de fracciones parciales. Esta yo creo que sí se puede integrar. Es menos 5.
Sí, de menos 5. Ahora sí se mira claramente que hay una constante. Entonces observen, este problema se mira muy intimidante, pero otra vez recordemos, tenemos que derivar estas funciones. Entonces aquí es igual h' de w. D de w, la integral de menos 5 a w. Y aquí voy a decir que toda esta función es como una f de t. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Con la integral y con la derivada. Con la integral y la derivada. Sí, se cancelan. Entonces, aquí la derivada es simplemente solo el integrando. ¿Es un menos 5 o menos s? Menos 5. Aunque si fuera un menos s, también ese menos s lo tendríamos que considerar como constante. Incluso hay personas que no les gusta escribir las t's porque las confunden con el signo de más. Entonces, digamos, aquí ya tenemos este problema. Gracias, muchas gracias, buenos ojos. Me gusta que hayan observado esto. Sí, ¿por qué hay que cambiarlo a w? Porque el límite superior de integración depende de w. Y precisamente este es el único detalle que vamos a tener que tener cuidado con el teorema fundamental del cálculo cuando estemos derivando estas funciones que son integrales. Reemplazar t por el límite superior o el límite inferior de integración. Entonces aquí vienen otros ejercicios que ya es... ¿Sí? Dale. Ninguna, siempre y cuando la integral y la derivada estén a la par se puede hacer esa cancelación. Por eso es que es tan bonito el teorema fundamental del cálculo, es bien poderoso. Hoy para ambas carreras quisiera que hubiera un curso no que se llame métodos numéricos, sino scientific computing, que es como hacer cálculo programando. Entonces así esas funciones de Fresnel y ERF ya las podemos trabajar. Sí, pero es que es la carga de... ¿Qué? ¿Qué cosa de qué? No son trabajables, porque lo que realmente uno hace es que uno crea un programita en Python, y el programita en Python se encarga de evaluar la integral de manera aproximada. Pero no, eso sería curso de Scientific Computing. Esto no es tema de cálculo integral. Pero yo creo que voy a hacer una encuesta anónima para ver quiénes realmente están interesados en craquear esas cálculo de probabilidades. Esa función Fresnel que viste que es toda que oscila, es como, yo creo que tiene que ver algo con cómo se comportan las ondas de un espectro electromagnético. Entonces tal vez en algún momento uno quiere poner una señal de comunicaciones y una torre antena, y hay que ver cómo se mueve ese espectro. De que tienen aplicaciones. Lorena tal vez ha de saber más aplicaciones, entonces ella les puede decir un poquito más. Muy bien. Entonces ahorita vamos a encontrar derivadas de otras funciones que tienen límites de integración un poco más complicados. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos la derivada de esta función? Hagamos primero el método, vámonos primero por el método largo. Entonces, la antiderivada de a a la t es e a la t. Entonces luego evalúo esta antiderivada, e a la x al cubo. Serían 3 por e a la x. E a la x. Entonces observen qué es lo interesante ahorita.
que cuando estoy derivando esta función, como que una parte me va a quedar, voy a quedar reemplazando t por x al cubo, mientras que la otra parte va a ser como la derivada del límite superior de integración. Entonces aquí a la hora de derivar voy a tener e a la x al cubo por 3x al cuadrado. Entonces aquí pareciera que estamos usando como que una combinación entre el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena. Entonces aquí reemplazo t por x al cubo y luego en esta otra parte derivo x al cubo. Entonces lo interesante es ver cómo hacer la derivada de esta función de manera general. Entonces aquí hay dos formas de ver esto. Hay una que hace una sustitución y otra proponiendo, bueno, esta es una antiderivada, no sé cuál es, evalúo la antiderivada acá y luego aplico el teorema fundamental del cálculo. Entonces la idea es ahora cómo trabajamos en general derivadas de este tipo de problemas. Encuentre la derivada de la integral de a, donde es una constante, a f de x, y aquí voy a poner un que g de t dt. Incluso vamos a hacer algo un poquito mejor. Acá pongamos mejor b de x para decir que es un límite de superior. Entonces, ¿cómo encontramos esta derivada? ¿Qué pasó? No, nada. Eso, no, que si dice que se puede conectar su cargador. Ah, sí. ¿Qué pasó con el cargador? No, que si él puede conectar su teléfono. Ah, sí, dale, dale. Ajá. Sí, nos parece. Solo que vas a tener que abrir las ventanas también, Héctor. Si es que hace que está empezando a hacer calor aquí. Por favor. Muy bien. Entonces, con este problema, ¿cuál creerían que es la derivada? Como que tenemos que reemplazar a t por b de x y luego derivar b de x. Entonces, ¿les puedo dar el resultado o quieren que me meta aquí a trabajar un poquito esta expresión? Trabajémosla un poquito. Entonces, digamos, no sé exactamente cuál es esta función, pero sé que su antiderivada va a ser una g mayúscula de t. Entonces, si esta es una g mayúscula de t, voy a escribir g mayúscula de t y luego evalúo g mayúscula de t en a y en bx. Luego evalúo esta antiderivada. Entonces, ¿qué sucede cuando evalúo esta función en b de x y en a? Ajá. Sí, g b de x, ajá, menos g mayúscula de a. Muy bien. Entonces, recuerden que este término es constante. Entonces, ¿qué sucede cuando derivo esta función? ¿Cuál es la derivada de g mayúscula? Sí, la g minúscula. Porque por definición estoy diciendo que la derivada de g mayúscula es g minúscula. Entonces, aquí tenemos g minúscula, pero recuerden que esto es una regla de la cadena. G de b de x. Ajá. Por b prima de x. Por b' de x. Entonces ya vieron cuál es la conclusión. Esta es una combinación del teorema fundamental del cálculo con la regla de la cadena. Ahora en las notas que les compartí en mi U el enfoque es un poco diferente. Digo ahí U es igual a b de x y a un du de x, pero posiblemente eso es un poco más difícil de visualizar. Pero si eso lo visualizan mejor, también ahí lo tienen en el documento de mi U y regla de la cadena. Entonces, solo para resumir, la derivada de una integral cuyo límite de integración ahora es una función de x es lo siguiente: reemplazo t por b de x
y luego derivo el límite superior de integración. Entonces a esto es con lo que me refiero con regla de la cadena y teorema fundamental del cálculo. Es constante, sí, pero buena observación, Rafael, porque si esta también ahora varía en X, el resultado se va a volver mucho más interesante. Bueno, aquí hay un ejercicio para Marlon. Y yo creo que aquí, no, aquí no tenemos a Guillermo. No tenemos el juez de Marlon. Porque esa la puede hacer Marlon integrando. Secante es una función que crea un no todavía se puede integrar. Pero la pregunta que tenemos que estamos trabajando ahí es que queremos derivar las siguientes funciones. Entonces, ¿cómo derivaríamos la integral de secante de t de 2 a x al cubo más x al cuadrado? ¿Qué sucede cuando derivo? La integral se va a cancelar con la derivada, pero no se va a cancelar tan perfectamente. Nos va a quedar todavía un término que vamos a tener que derivar respecto a x. Entonces ahí tengo un primer paso. T se reemplaza por x al cubo más x al cuadrado. Lo voy a tener que retirar. Pero luego, ¿qué sucede ahora? Sí, hay que derivar. Más 2t. Entonces, primero reemplazo t por el límite superior y luego derivo el límite superior. Y tendríamos aquí un menos 0 si queremos aclarar de que aquí tenemos una constante. Entonces, ahora, si quieren hacer este ejercicio de la manera larga, lo pueden hacer. Solo que no sería x en vez de t. Sí, gracias. Buena observación ahí. Qué bueno que están observando todos estos detalles. Muy bien. Entonces, de la manera larga, tendrían que utilizar el siguiente resultado. La integral de secante de t de t, cortesía de Marlon, es logaritmo del valor absoluto de secante de t más tangente de t. Entonces, aquí en algún momento pueden reemplazar t por x al cubo más x al cuadrado y luego por 2, derivar esta función y luego se van a llevar una sorpresa de que como la derivada del logaritmo de secante más tangente es igual a secante, van a llegar a este mismo resultado. Entonces, quien se quiera animar el camino largo lo puede hacer. Y todavía es razonable este problema. Lo único es que es tedioso. Pero incluso creo que se han de quedar ahí con la inquietud de que por qué la integral de secante es esta. Ya tengo una persona que les puede explicar. Y Mauricio fue testigo. No estabas cuando Marlon encontró la integral de secante. Sí, se lo perdieron. Y Guillermo y Pietro creo que están en la otra sección. Entonces no hay testigos en esta sección. No está Boris, sí, Boris. También les puede encontrar decir porque la integral de secante es esta. Muy bien. Entonces ahora tenemos este otro problema. ¿Cómo creerían que lo tendremos que atacar? La derivada de esta integral. Sería raíz. Sí, reemplazo t por logaritmo de x. Logaritmo de x al cuadrado, más 1. Y me falta algo. Que es 1 partido x.
Y esto sería todo. Ahora, el que realmente se sienta con ganas de trabajar sustitución trigonométrica, esta todavía se puede integrar con sustitución trigonométrica. Sí. Pero usted solo puso la integral de secante ahí porque para sacarla hay que hacer un proceso medio largo, ¿no? No, para sacar esta, bueno, ya que están interesados, quieren mejor de sacar esta integral. Me estoy adelantando porque eso se hace con regla de la sustitución y también con un pequeño artificio matemático. Se multiplica por, gracias Marlon, sí, se multiplica por un 1, y el 1 que hay que multiplicar curiosamente es este secante de t más tangente de t. Entonces si multiplicamos por 1 vamos a tener lo siguiente, y aquí me estoy adelantando otra vez, pero si me adelanto un poco yo creo que me lo permiten. No, más fácil todavía, vas a ver ahorita qué se hace, es que hay una coincidencia muy fortuita. Voy a estirar esta L, entonces la idea es que esta integral es igual a esta otra, pero ahorita a propósito voy a multiplicar este secante por cada uno de estos otros dos términos. Entonces voy a secante por secante es secante al cuadrado más secante de t por tangente de t. Ajá. Y aquí van a llevarse una sorpresa. ¿Cuál es la derivada de tangente? Secante al cuadrado, que la tenemos aquí coincidentemente. ¿Y cuál es la derivada de secante? Entonces la idea, y esto todavía no lo hemos visto, pero es no es la sustitución, es proponer una sustitución. Entonces ahí está como que tengo la integral de 1 partido una función, y la integral de 1 partido una función es el logaritmo. Pero como ahí te cuesta ver realmente cuál es la regla de integración que tengo que utilizar, uno propone la siguiente sustitución. Voy a proponer que u es igual a secante de t más tangente de t. Ajá. Entonces el de u, uno deriva esta función, pero como es un diferencial, al final uno agrega dt. Entonces aquí tengo que la derivada de secante es secante por tangente, la derivada de tangente es secante al cuadrado, y luego aquí uno tiene un dt. Entonces la idea ahorita es visualización. Observen que la parte de abajo es u, todo esto de arriba es de u. Ajá. Entonces como sabemos la regla para el 1 partido x, o en este caso 1 partido u, es logaritmo del valor absoluto de u más una constante. Pero ¿qué nos falta solo para resolver este problema? Tenemos que regresar a la variable t. Entonces como u es igual a secante más tangente. Secante más tangente es una identidad, ¿no? No, es secante al cuadrado más 1 es igual a tangente al cuadrado, sí. Entonces aquí ya terminamos. Y curiosamente, de una manera bastante similar, así la resolvió Marlon durante el verano. Entonces, ¿qué otro problema nos queda? Nos queda este capcioso. Yo creo que ahorita vamos a terminar ya dentro de poco. Solo vamos a hacer un par de problemas más, y si terminamos un poco temprano, yo creo que ya tuvimos suficiente. Es que empezamos con el challenge. Quiera que no, el challenge eran problemas bonitos. ¿Qué problema yo tengo aquí ahora? El límite es inferior. Y podemos usar esta regla para con un límite inferior que cambia. Sí. Hay una regla bien bonita de integración que les permite intercambiar el límite inferior y el límite superior, que también se mira como un problema de área. Entonces, si nuestra área, en vez de ir de A a B, de B a A, va de A a B, como de A a B si en vez de A a B va de B a A, como que esa longitud se vuelve negativa. Entonces, para preservar todavía un área positiva, un menos. Ajá. Entonces la idea es que intercambiamos los límites de integración. Entonces aquí integro de 4 a secante de x,
pero para preservar todavía el área positiva, ahora agrego un signo negativo, porque esta longitud es como que se volviera negativa. Entonces aquí, después de escribir la derivada de esta función, voy a indicar la regla. ¿Ah? ¿Sí? Es, ¿cómo se llama? Cambiar el orden de integración. Yo creo que en el libro puedo buscar el número que tienen que esa regla, pero la idea es pensar todas estas reglas de manera intuitiva. Entonces, digamos, ahorita hay que derivar esta función. Entonces, ¿qué sucede ya cuando derivamos esta función? ¿Por qué necesito reemplazar t? Ahora yo creo que aquí esta función en algún momento se simplifica en algo bonito. Pero aquí tengo el signo menos, entonces no nos olvidemos del signo menos. Y luego tengo que derivar el límite superior. Entonces, ¿cuál es la derivada del límite superior? Secante por tangente. Tangente inverso todavía se puede integrar. Y este es un bonito ejercicio. Rafael ha estado mencionando una técnica que se llama integración por partes. Entonces, aquí van a ver que si no vamos a tener una respuesta cantinflesca. Esta sí la podemos integrar y queda bien bonita. Queda la integral de tangente inverso menos un logaritmo t por el tangente inverso. Entonces esta técnica la vamos a ver eventualmente, pero esta afortunadamente sí se puede integrar. Entonces muy bien. Solo les voy a escribir la regla que utilicé acá, que es una regla de cómo se intercambian los límites de integración, que es muy útil si en algún momento tienen que evaluar límites negativos y tienen un signo menos en el integrando, y para evitar tres signos negativos tal vez solo se quedan con uno si hacen el siguiente cambio. Entonces, si tienen esta integral definida, siempre y cuando la función sea continua en este intervalo, pueden integrar de b a a, pero ahora en vez de integrar f de x, integran menos f de x. Y esto fue precisamente lo que utilizamos acá. Entonces, solo nos falta ver un tema más del teorema fundamental del cálculo. Esto es para cualquier función, f es cualquier función. Pero ya que están mencionando también, digamos, si tienen una función impar, ahora trabajemos con algunas propiedades más, ya que para sacar de un solo estas reglas. Entonces, digamos, aquí tengo una función impar, bueno, voy a graficar una función impar, por ejemplo esta, y esta es impar. Y estoy integrando exactamente de menos a a. Yo algo que sí les puedo decir, ahí estuve platicando con algunos de ustedes sobre un tema de series de Fourier. El tema de series de Fourier es prácticamente evaluar integrales definidas. Y en algún momento se aprovechan de esta propiedad de función par-impar. Abusan de esa regla. Entonces, ¿cuál creerían que es la integral de esta función impar? De menos a definida. ¿Es la misma solo por 2? Bueno, ese es con par. Digamos, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos un área A. Y esta otra área, ¿cuál que creerían que es igual? La misma como. Ajá. Sí. Es igual a 0 el área. Ajá, 0. Entonces, si tienen una función impar y están integrando de menos a, la integral se cancela. Ahora, si la función es par, no se cancela, pero por lo menos se puede partir a la mitad del límite de integración. Pero eso solo se hace cuando es de menos a, porque digamos si sí. fuera de menos 5 a 7 o algo así, Sí, ahí ya se arruina, pero si te portaras astuto, podrías integrar de menos primero de menos 5 a 5, ahí se vuelve 0 y ya solo te queda la integral de 5 a 7. Entonces vamos a ver si Lorena y Daniel piensan en esos problemas donde se requiere más astucia que procedimiento mecánico de integración. Entonces aquí voy a graficar como un murciélago.
Aquí necesito A. No, es que aquí uno puede entretenerse con un montón de ejercicios. Entonces, voy a decir que esta función pare es g de x solo para no tener que confundir con estas tres reglas. Entonces, si la función es par, ¿cómo nos podemos simplificar el cálculo de la integral definida? Pues Ajá. sacarla de 0 a Ajá. y multiplican por 2. También, si quieren, pueden hacer dos veces la integral de menos a 0, pero por experiencia les puedo decir que traten de evitar con los números de evaluación de integrales con números negativos. Y más que estaría en el límite inferior. Y los límites inferiores tienen un signo menos y luego ese a tiene también un signo menos. Entonces la contabilidad de los signos negativos se vuelve sumamente tediosa. Incluso hay varios profesores bien buenos que todo lo que le piden a sus estudiantes es: por favor llévenme el conteo de signos, porque si en algún momento mi respuesta está mal por un signo, solo díganme en qué momento me comí un signo. Entonces solo hagamos unos problemitas más acá. ¿Dónde estaba esto? La teorema fundamental del cálculo y... ay Dios. Bueno, yo creo que aquí lo puedo poner uno. ¿Ah? Sí, por aquí está. Pero solo voy a escribir un problema y la voy a buscar mientras lo trabajan. Teorema fundamental del cálculo. Entonces ahorita queremos derivar lo siguiente. Vamos a poner aquí x a la 5 y x a la 10. Y pongamos coseno de t, solo para variar un poquito. Entonces, ¿cómo creen que derivaríamos esta función? Coseno de x a la 10 por 10x a la 10. Y Menos coseno de t, coseno de x a la 5 por 5x a la 4. Sí, porque entonces observen qué pasa si nos vamos por el camino largo. Tengo primero que evaluar esta integral definida, seno de t, de x a la 5 a x a la 10. Entonces, al evaluar la integral definida, tengo seno de x a la 10 menos seno de x a la 5. Y luego lo que hago, bueno, ya después de integrar, ya puedo derivar. Entonces solo voy a escribir aquí que esta es la función f de x para que haya cierta secuencia lógica. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? Coseno, de x a la 10 por 10x a la 9 menos coseno de x a la 5 por 5x a la 4. ¿Quieren que escriba la regla generalizada o mejor prefieren irla aplicando a medida que van haciendo cada ejemplo? Pero como pueden ver, ya vieron cuál es la lógica de este proceso. Reemplazo t por x a la 10 y derivo x a la 10. Pero como el límite inferior también varía, entonces también tengo que reemplazar t por el límite inferior, siempre recordando que en la integral definida el límite inferior tiene un signo menos, y vuelvo a derivar el límite inferior. Pues entonces puedo decir lo siguiente: en general, si quiero encontrar la derivada de a a la x a b a la x de una función f de t dt, ¿a qué es igual esta derivada? Fb de x. Bueno, y por b' menos f por a'. Entonces esta es la idea mental que vamos a tratar de trabajar con esta última serie de problemas. Entonces aquí ya terminamos y ya tuvimos suficiente por hoy. Esa es una de las partes más difíciles de este capítulo, por toda la teoría que hay. Entonces vamos a evaluar las siguientes expresiones.
Entonces tengo que derivar esta función de seno de x a e a la x, y esto es una raíz cuarta. O sea, hay veces que me conviene más escribir esta raíz de manera muy grande, así se mira claramente que esto no es 4 por la raíz, sino es la raíz cuarta. Muy bien. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de esta integral? Sí, primero reemplazo t por e a la x. Bueno, ajá, 2x, muy bien, si te adelantaste esa multiplicación, excelente. Entonces la derivada de e a la x es, ajá, y luego habría la parte del límite inferior. Es un poquito largo, pero sí. Bueno, esto es lo más que se puede complicar, ya no lo puedo complicar más. Es imposible que lo complique más. Entonces reemplazo t por seno, seno al cuadrado de x. ¿Y cuál es la derivada de seno? Esto ya no lo puedo complicar más, imposible. Y incluso trabajamos con dos funciones que no se pueden encontrar de manera exacta. Esta es otra que no se puede encontrar de manera exacta, desafortunadamente. Coseno hiperbólico de teta al cubo. Ahora, hay una razón por la que les estoy dando funciones que no se pueden integrar, para evitarnos la tentación de integrar y luego derivar. Solo mejor no lo hacemos ya. No, reemplazan teta por esto y luego aplican la regla de la cadena. Entonces, otra vez, ¿qué hacemos? Coseno hiperbólico, logaritmo de x al cubo, todo partido x, sí, partido x. Bueno, con ese otro tenemos que tener cuidado. Aquí ya tengo el límite superior. Entonces, sí, dice cadena, porque el cual es la derivada del logaritmo de x. 1 partido x. Entonces luego menos coseno hiperbólico, reemplazo teta ahora por 1 partido x. La derivada de 1 partido x. X a la menos 2. Sí, x a la menos 2. Claro, pero cancelando este signo negativo. Si no lo vas a cancelar, entonces te quedaría que la derivada de 1 partido x es menos 1 partido x al cuadrado. Y esto sería todo. Y aquí no se puede simplificar más la función. Tal vez cancelar estos dos signos negativos. Entonces, yo creo que ya tuvimos suficiente por hoy. Si tienen alguna pregunta, ahorita es el momento para aprovechar. Este es un tema que la única dificultad que hay es, digamos, la aplicación exacta de la regla. Yo creo que Lorena ya les tiene. Y eso los vas a meter ya en. Muy bien. ¿Qué velocidad?